Pues muy buenas señores, a otro nuevo viejo vídeo tutorial en el que vamos a profundizar en el uso de la herramienta Subdivide en la creación de terrenos. No es una tontería, es una herramienta muy útil y que si sabemos manejarlo bien puede descuadricular los mapas a los que estamos acostumbrados a crear en el Hammer. Pues ya sabemos que todo se crea a través de sólidos, a través de cubos, de formas geométricas muy simples, pero con la herramienta Subdivide, si la sabemos utilizar bien, podemos darle unos contornos redondeados a los mapas que quedan mucho más profesionales y pues para hacerle un poco la competencia al Unreal Engine, que sí nos tiene más acostumbrados a esos terrenos más redonditos. Así que voy a empezar a explicaros, pues voy a explicar otra vez cómo se utilizaba la herramienta Subdivide, para qué servía, y después os voy a hacer unas cuantas triquiñuelas, unos cuantos truquillos para enseñaros qué se puede hacer con la herramienta Subdivide. Así que primero vamos a hacer algo de ejemplo. Ahí tenemos un cubito, nuestro sólido querido. Vamos a seleccionar dos caras y lo voy a crear un terreno en ellas. Ahí lo tenemos. Las caras que no son terreno desaparecen automáticamente del sólido, aunque como vemos en la rejilla seguimos teniendo ese sólido de referencia con sus 6 caras, aunque solo se vean 2 de ellas. Esto viene muy bien porque después, bueno, ya lo explicaré. Ahora que tenemos dos caras del sólido con la característica de terreno, pues podemos utilizar la herramienta Subdivide. Recordemos que la herramienta Subdivide no tiene sentido si no se seleccionan más de 2 caras. Así que aquí las tenemos. Seleccionamos 2 caras con características de terreno, le damos a Subdivide y ¿qué es lo que pasa? Aunque no se aprecia muy bien, ambas caras han intentado formar una sola, redondeándose entre sí, en lo único que se ha respetado son los límites de las caras, los vértices que estaban en contacto con las caras que no son terreno. Esto ahora lo veremos más clarito. Vamos a poner un ejemplo con el mismo sólido. Esta vez lo voy a copiar. Aquí tenemos. Y vamos a poner 3 caras con características de terreno. Como vemos, las demás desaparecen. Un momentito, voy a ver si esto está grabando. Está grabando. Y ahora, una vez que tenemos las caras seleccionadas, vamos a Displacement, le damos a Subdivide. ¿Y qué es lo que pasará? Pues este pico de aquí, como está en contacto con las 3 caras, este vértice se meterá hacia adentro como resultado de la unión de las 3 caras intentando formar una sola, pero sin embargo este vértice que está en contacto con la cara que no es terreno se mantendrá en esas coordenadas, igual que este, igual que este, igual que este e igual que este. Ahora lo veremos mejor. Le damos a Subdivide y como vemos ese vértice se ha metido para adentro y las 3 caras han intentado formar una sola. Eso sí, se respeta este vértice, este de aquí, el de allí y los de abajo. Vamos a poner de nuevo otro ejemplo, pero con 4 caras. Deseleccionamos la superior, deseleccionamos la inferior. Ahí tenemos. Creamos un terreno. Desaparecen todas las caras que no son terreno. Y ahora, ¿qué pasará si le damos a Subdivide? Pues que los vértices superiores y los vértices inferiores se mantendrán en el mismo sitio, pero estos lados de aquí intentarán hacer pues una forma como la de una columna o un cilindro. Ahora lo veremos, le damos a Subdivide y como vemos las caras se han redondeado entre sí intentando formar una sola y se han respetado los vértices superiores e inferiores. Vamos a probar de nuevo, pero esta vez con 5 caras. Vamos a deseleccionar la de abajo y ¿qué es lo que pasará? Pues estos vértices se mantendrán en las coordenadas en las que están y pues las demás caras formarán una forma parecida como a la de una bala o la de la cabeza de un misil o otro tipo de objetos que no conviene mencionar. Así que le damos a Displacement, le damos a crear terreno, 3, le damos a Subdivide y ahí lo tenemos. Se han redondeado las 5 caras intentando formar una sola y han dado como resultado pues esta forma tan curiosa. No hace falta hacer un ejemplo con 6 caras porque ya sabéis lo que pasará. Se juntarán las 6 caras formando algo así como una esfera, aunque sea alargada.
Y bueno, también conviene explicar que, aunque ya lo he dicho antes, esta vez lo explico mejor, aunque hayamos formado un terreno con todas las caras del mismo sólido, el sólido sigue pues tomando como referencia la forma inicial, que es ese cubo de 6 caras que formamos al principio alargado. Como vemos aquí en la rejilla, sigue teniendo esas proporciones. Aquí lo tenemos, aunque la forma sea diferente. Eso significa que podemos modificarlo como si fuese un sólido normal. Ahí se ve mejor. Lo vemos mejor, espero que sí. Podemos variarle el tamaño, podemos hacerle de todo, incluso rotarlo. Aunque tenéis cuidado con estas cosas, que después petan, ya lo sabéis. Y bueno, señores, ahora vamos a aprender a hacer pues cosillas un poquito más curiosas. Por ejemplo, vamos a hacer un arco. ¿Cómo se hace un arco? Pues tenemos que tener en cuenta que un arco lo tenemos que crear por piezas simples. Primero tenemos que hacer una base con piezas simples y después tenemos que complicarnos haciendo pues lo complicado. Eso no tiene mucho sentido decirlo así, pero bueno, vamos a hacer el arco. Por la rejilla un poco más grande. Este va a ser un pilar del arco. Ahí lo tenemos. Copio. Pego. Mismo nivel. Ahí lo tenemos. Estos van a ser los dos pilares del arco. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, señores, que cuando estamos utilizando la herramienta Subdivide, los vértices tienen que tocarse entre sí de esta manera. No se puede utilizar una herramienta Subdivide si los vértices tocan de esta manera. Pues como vemos, el sólido pues continúa por aquí y no termina donde nos interesa que empiece a hacer la curva. Así que, señores, para utilizar la herramienta Subdivide hay que tocar vértice con vértice. Eso es muy importante. Pero claro, este trozo que queda aquí vacío, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo más fácil del mundo, tenemos que pensar en que hay que crear piezas como el Lego. Así que tenemos que poner otra ahí y otra aquí. Piezas simples, señores, hay que pensar siempre en piezas simples. Así que tenemos un arco formado con estos 5 sólidos. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Pues lo vamos a convertir en terreno. Ahí lo tenemos. No, pero esto no se puede hacer así. Perdonadme por este error. Vaya por Dios, voy a empezar otra vez de nuevo, pero lo voy a hacer en un momentito. Y ahora os voy a explicar el error que he tenido. El error básicamente es que he convertido en terreno caras que no voy a usar. Y eso lo vamos a ver ahora. He convertido en terreno caras que quedan por dentro de las partes que no me interesan. Caras que no están a la vista y eso pues no merece la pena hacerlo. Vamos a hacerlo de nuevo. Esta vez vamos a seleccionar pues las caras que van a estar en contacto con la parte exterior, que son esta de aquí, esta de aquí, estas también, este lado y el lado superior. ¿Cuál fue el fallo anterior? Pues que seleccioné esta cara, esta de aquí, esta también, caras que aunque las convierta en terreno pues no tiene sentido, porque cuando le dé a Subdivide pues provocará unos cuantos errores. Tenemos que tener en cuenta siempre seleccionar las caras que están en el exterior, no nos interesa que están en el interior. Así que ahí tengo mi arco primitivo, creo el terreno, potencia de 3. ¿Qué es lo que pasa? Pues esas caras que antes había seleccionado ya no están, han desaparecido, que es lo que me interesaba. Y bueno, señores, ahora ¿cuál es el secreto? Pues tenemos nuestro arco de terreno, le doy a Subdivide simplemente. ¿Y qué es lo que pasará? Pues siguiendo la teoría que os expliqué al principio, todas las caras que son terreno pues se intentarán juntar entre sí, y de ese arco primitivo pues vemos se ha formado un arco más complejo y pues mucho más estético, mucho más bonito, mucho más redondeado. Incluso podemos pues modificar, ahora que tenemos
el arco formado con la herramienta Subdivide, podemos incluso modificar con la herramienta de manipulación de Vertex, podemos modificar pues ciertos vértices para dar efectos pues mucho más curiosos, como por ejemplo sería esto de aquí. Como vemos, pues hemos tirado de los vértices para arriba y hemos dado pues una forma así más curiosa. Incluso podemos pues modificar los pilares, ponerlos un poco más para adentro, y nos quedaría así la forma como de una puerta del infierno o algo así en plan gótico. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que si vamos a intentar complicar esto un poquito, voy a coger la parte central, voy a copiarla, pegarla de nuevo, y ahora, como vemos, mi intención es la de hacer una especie de pico en la bóveda superior. Pues como vemos, pues se ha jodido un poco. ¿Y cómo se arregla eso? Pues simplemente seleccionamos todos los sólidos de nuevo, nos vamos a la herramienta Subdivide y dejamos que el hammer haga el trabajo por sí solo. ¿Qué es lo que hará ahora? Pues intentará con todos los sólidos de nuevo redondearlo, formar una cara sola, pero teniendo en cuenta las nuevas modificaciones que hemos hecho. Eso significará que tendremos estas puntas por aquí y por arriba, y también se formará una pequeña punta. Bueno, no se forma la punta, pero bueno, ahora sí vemos como la parte de arriba se han formado pues unas puntas redondeadas. Podemos tirar de las puntas otra vez ahora, pero lo que me interesaba era con estos sólidos de aquí, que ahora tengo dos. Pues ahora puedo utilizar la herramienta de manipulación de Vertex y puedo tirar para abajo para crear pues eso, una especie de punta aquí, que de nuevo, si utilizo la herramienta Subdivide, ya sabemos lo que pasará. Se quedará como una especie como de pequeña curva, pequeña ondulación ahí en la parte superior de la bóveda. Vamos a esperar un poquito y vamos a ver cuál es el resultado. Ahí lo tenemos. Se ha formado una pequeña curva en la parte superior de la bóveda. Esto también, señores, también conviene explicarlo. Si tenemos demasiados polígonos para una forma como esta, si no nos interesa que sea una forma tan suave, podemos irnos de nuevo a Displacement y en atributos pues podemos ponerle una fuerza inferior, una fuerza superior, para pues aumentarle lo que es el nivel de detalle del arco o pues bajarlo. En este caso quiero bajarlo, le doy el valor mínimo, que es 2, le doy a aplicar, y como vemos muchos de los polígonos han desaparecido, aunque se mantiene la misma forma. Y eso sí, las puntas pues se han fastidiado un poco. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues puedo utilizar la herramienta SIU simplemente para juntar los vértices que estén próximos unos a otros, o puedo utilizar de nuevo Subdivide para redondear de nuevo los sólidos, las caras de los sólidos. En este caso voy a dar la SIU. Como vemos, tampoco el resultado es malo. Y bueno, ahí vemos cómo hemos formado pues una forma bastante curiosa utilizando la herramienta Subdivide. Y bueno, vamos a pasar a algo pues un poquito más complejo, como puede ser la entrada a una cueva y una salida. Es un tutorial que vi en HL2 World, que es una página pues que tiene algunos tutoriales bastante curiosos de cómo hacer cosas, pues valga la redundancia, bastante curiosas. Tenemos que tener en cuenta, como hemos hecho con el arco, de crear primero una forma básica, una forma simple. Así que ahí lo tenemos. Vamos a crear, este va a ser bueno, sí, vamos a dejarlo así. Vamos a crear ahora el pasaje interno de la cueva, que va a ser este de aquí, la otra parte de la cueva, que va a ser esta de aquí, y ahora vamos a formar pues vamos a crear las paredes externas de la cueva, que por qué no también pueden ser internas. Vamos a coger, copiamos las paredes y ahora ponemos el techo. Ahí lo tenemos. Vamos a poner esto un poquito más alto y esto pues también. Y ahora pues vamos a rellenar ese hueco que tenemos ahí, como hemos hecho igual en el arco.
Ahí lo tenemos, el resultado se da muy parecido, pero esta vez veremos cómo cambia. Esta vez pues vamos a ver cuál es el resultado. Simplemente seleccionamos las caras que queremos que estén en nuestro mapa, las partes visibles, recordemos, quiero que sean estas de aquí, incluidas las superiores, y por qué no también estas laterales, así para darle una forma más redondeada en la parte superior. Así que bueno, ahora convertimos todo en terreno, una fuerza de 3, ahí lo tenemos, para que se vea más claro como sale en el tutorial de HL2 World. Vamos a poner pues estas partes, las vamos a poner en verde, vamos a invertir el alfa, y ahora que tenemos, pues ven, tenemos aquí el camino, la parte exterior de la cueva, lo que es la cueva, y bueno, aquí se me olvida también invertir el alfa, ahí lo tenemos. Ya tenemos una forma muy básica de lo que será nuestra cueva. Ahora, ¿qué es lo que haremos? Pues vamos a subdividirlo. Seleccionamos todas las caras, le damos a Displacement, le damos a Subdivide y dejamos que el Hammer haga el trabajo por nosotros. Y así, de una forma tan básica, nos va a quedar como resultado pues una entrada a una cueva que queda bastante curioso. Y bueno, eso sí, si nos ponemos un poquito y nos lo curramos más, pues podemos añadirle detalles, podemos con la herramienta de pintar terreno, pintar geometría, pues aquí lo tenemos, podemos currárnoslo un poquito más. Y bueno, aquí tenemos cómo se nos ha formado la entrada de una cueva con una salida. Ahí lo tenemos. No ha salido igual que en el tutorial de HL2 World, pero bueno, ya sabéis que esto después os lo curráis un poquito, lo modificáis y ya está. Y ahora pues simplemente para darle un toquecito más realista, pues lo vamos a pintar alfa y nos ponemos a pintar la hierbecilla aquí para, pues eso, juntar ambas texturas. Ya recordad que las únicas texturas en las que se puede pintar una alfa son las texturas que tienen en el nombre la palabra blend. Así que ahí lo tenemos, ya simplemente nos ponemos a pintar nuestra hierbecilla y así nos lo vamos currando hasta que nos dé como resultado pues algo un poquito más vistoso. Como vemos, tampoco es muy complicado y pues así de simple es crear pues la entrada a una cueva y que quede pues bonito. No es muy complicado, señores, simplemente hay que cogerle el truquillo y practicar, simplemente practicar. Una vez que le cogemos el truco a la herramienta Subdivide, ya pues no habrá límites en el mapeo para Half-Life. Así de simple, señores. Así que después de hacer esto, vemos ahí que ha entrado, es una entrada a una cueva bastante curiosa. Yo creo que ya queda bastante claro el concepto de la herramienta Subdivide y el potencial que tiene. Las herramientas que nos ofrece el Hammer pues son bastante útiles, no hay nada inútil. Así que aquí os demuestro que Subdivide es una herramienta muy potente y a la que hay que prestarle un poquito de atención para que os queden unos mapas muy guapos. Así que, señores, me alegro de haber terminado este tutorial y que todo haya salido bien, que nada, absolutamente nada haya petado y que nadie me haya molestado por el Messenger. Así que hasta un nuevo tutorial, me despido y hasta luego.